Hola, soy Jorge Asensio. El siguiente testimonio está en inglés. Yo te lo voy a leer en español. Si quieres ver el testimonio original, puse el enlace en la descripción de YouTube. Hola, soy Miguel y voy a compartirte mi testimonio de cómo conocí a Cristo, de cómo Él salvó mi vida de cometer suicidio y cómo Él evitó que me volviera loco. Nací siendo cristiano. De niño siempre iba a la iglesia con mi mamá, aunque iba a fuerzas, porque me obligaban a ir. Yo no era un cristiano por convicción, porque yo no creía en nada de lo que dice la Biblia. Iba a misa con un corazón perverso, odiaba a los cristianos, solía pensar que los cristianos eran débiles, así que terminé desechando al cristianismo. Pero en algún lugar muy profundo y dentro de mí mantuve un respeto hacia Jesucristo, porque yo pensaba, tal vez Él sí fue una persona real, pero ¿cómo puedo yo saber que Él es Dios? Así que mantuve un respeto especial hacia Jesucristo, pero no tenía respeto por los cristianos, ni creía lo que decían las Escrituras. Al ir creciendo, comencé a cambiar, comencé a atravesar por algunos problemas familiares. A mis 2 hermanos mayores les dispararon cuando yo tenía 9 años. Ambos murieron ese mismo año. El entorno en el que crecí era demasiado hostil. Veíamos muchos asesinatos a nuestro alrededor, y no eran asesinatos normales. Eran asesinatos crueles que causaron mucho temor en mi corazón, yo aún siendo un niño. Esto me hizo abrazar la violencia y el odio hacia los demás, como un medio de supervivencia, para ser el fuerte y no el débil. Nunca me involucré en actividades criminales, simplemente tenía un corazón malvado. Tenía un gran odio hacia la sociedad, hacia la humanidad, era un narcisista. Pero mi vida realmente se estropeó a mis 20 años. Tuve algunas relaciones que me destrozaron, unos arrepentimientos muy profundos y un dolor muy profundo en mi corazón. Comencé a tomar drogas y fui adicto a ellas por 5 años. No era adicto a las sustancias, sino que era adicto al escape que las drogas brindan. Era adicto para escapar de mis problemas. Me gustaba usar las drogas para no sentir nada, para anestesiarme. Así no tenía que lidiar con la vida ni con sus problemas. Viví en la pobreza la mayoría de mi vida adulta, junto con mi padre. No teníamos nada, pero yo era tan egoísta que no me importaba. Yo quería ser libre, no quería tener responsabilidades. No teníamos comida en el refrigerador. Yo era una vergüenza, una total deshonra. En algún punto de mi vida tomé drogas muy fuertes, que estropearon gravemente mi mente, tanto así que perdí mi cordura. Lo que yo veía no eran alucinaciones. Yo creo que las cosas que veía no eran alucinaciones, sino manifestaciones de algo demoníaco que deseaba destruirme. Era algo malvado que quería destruir mi esperanza después de tantos años de estar lleno de problemas. Yo creo que los demonios estaban tratando de hacer caer la guillotina sobre mí. Yo pensé que ya estaba acabado. Los demonios vinieron y me acosaron de formas sobrenaturales que no puedo explicar. Estos demonios venían por las noches. Yo sentía su presencia. Estos demonios hacían que no pudiera moverme. Estando acostado sobre mi cama, tenía parálisis del sueño. Yo estaba consciente, pero no podía moverme. Estas entidades demoníacas me seguían a cualquier lugar al que iba y me acosaban, ocasionándome problemas. Comencé a tener mala suerte. Estos demonios hacían que pasaran cosas extrañas. Por ejemplo, gente que no conocía de la calle comenzaba a agredirme sin razón alguna. Incluso unos vagabundos también lo hicieron. Estas personas no estaban poseídas, pero sí estaban siendo influenciadas por estos demonios para acosarme. También fui sospechoso de haber cometido un crimen que yo no realicé y la policía me interrogó. Todas estas personas estaban siendo influenciadas por una fuerza que los utilizó para molestarme, y esta fuerza que me estaba acosando sabía todo sobre mí. Yo no podía ocultarle nada. Solía pensar que había cámaras en mi habitación. Solía pensar que el gobierno estaba tras de mí. Solía pensar que tal vez somos extraterrestres, aliens. Me estaba volviendo loco y no tenía descanso, no tenía paz. Las cosas se pusieron peor y cada vez más locas. Y una noche, en mi soledad, me derrumbé y perdí toda esperanza de tener una vida normal. Ni siquiera podía contarle a nadie sobre estas cosas que estaba viendo, porque tenía miedo que pensaran que estaba loco y me internaran en un manicomio. Pero hubo una noche cuando mi dolor y ansiedad estaban en su máximo nivel,
cuando ya no tenía ninguna esperanza de tener una vida normal, esa noche estaba derrumbado y esa noche me metí a YouTube. Tenía ganas de escuchar música en YouTube, como suelo hacer por las noches. Y ya antes en mi vida había contemplado cometer suicidio, pero nunca fue con una intención seria. Pero esta noche sí era en serio, realmente quería hacerlo. Esta noche fue la primera vez en que se sintió que el suicidio era realmente una opción para escapar de mis problemas. Esta noche fue la primera vez en que sentí que el suicidio era la respuesta, la pieza faltante que siempre había estado buscando, y pensé en hacerlo. Pero cuando entré a YouTube a escuchar música, extrañamente y curiosamente, YouTube me sugirió un video de un sermón cristiano dado por un pastor cristiano de Texas. Y esta sugerencia que me hizo YouTube fue muy extraña, porque yo nunca busco nada que tenga que ver con los cristianos. Así que esta sugerencia que me hizo YouTube de ver este video se me hizo muy extraña. Y nunca antes YouTube me había hecho sugerencias de este tipo. Además, el tema del sermón estaba muy relacionado con los problemas por los que estaba pasando. Todo esto se sintió muy fuerte en mi corazón y me pregunté, ¿qué tal si es Dios? ¿Qué tal si Dios está tocando a mi puerta? Dije, le daré una oportunidad a Dios y le di clic al video sugerido por YouTube. Abrí el video y comencé a escuchar el sermón. Y cuando este pastor comenzó a hablar la palabra de Dios, el nombre de Jesús, y cuando se refirió a todos los problemas por los que yo estaba pasando en ese momento, todo encajó perfectamente. Y el pastor estaba explicando extraordinariamente todos mis problemas. Y se me hizo mucha coincidencia que yo estaba pasando exactamente por todos los problemas que estaban siendo explicados por el pastor. Todo esto fue muy extraño. Pero entre el pastor más hablaba sobre la palabra de Dios y sobre Jesús, yo sentía que había una fuerza empujando hacia abajo mi alma y mi espíritu. Esta fuerza estaba tratando de eliminar mi deseo de acercarme a Dios y a Jesús. Pero mientras yo continuaba escuchando al pastor a hablar la palabra de Dios en el nombre de Jesús, esta fuerza comenzó a huir, se dio a la fuga, hasta que se esfumó totalmente. Y no era una fuerza, sino que eran varias. Pero yo sentí que varias de estas cosas se fueron salieron corriendo, huyendo de la palabra de Dios. Y mientras estas cosas estaban saliendo de mí, se sintió como si mi desaliento y desesperanza estuvieran siendo reemplazadas por la esperanza. Se sintió como si mi miedo estuviera siendo reemplazado por valor. Se sintió como si mi depresión estuviera siendo reemplazada por alegría. No tengo palabras para describir lo que sentí, pero fui renovado. Comencé a ser alguien completo, íntegro. Me estaban convirtiendo en alguien nuevo. Y estas cosas simplemente huyeron. Yo simplemente estaba asombrado, no podía creerlo. Y ese fue el momento en que me di cuenta que Jesucristo es la verdad, que Él es el Salvador y que Jesucristo es nuestro Señor. Y la palabra de Dios dice en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo ciertamente fui libre, porque me hicieron completo e íntegro de nuevo. Todo el miedo que sentía cuando no tenía esperanza fue reemplazado por fuerza en el nombre de Jesús. Mis pies ahora estaban apoyados sobre una roca. Los vientos vinieron y soplaron, y los torrentes de agua llegaron, pero no importaba, pues yo ya estaba apoyado en la tierra firme que es Jesucristo. En Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y eso fue algo que sentí muy fuertemente en ese momento. Al escuchar la palabra de Dios, sentí que estaba recibiendo la verdad, que estaba recibiendo el Espíritu de Dios en mi corazón, y no había nada que podía sacudir esto. Todo ese tormento, todas esas fuerzas que trataban de destruirme, todas esas cosas no son nada contra Jesucristo. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo creo que esa noche iba a morir. En esa noche se suponía que debía morir, porque a lo largo de mis 25 años de vida solo había sembrado pecado, y esa noche debía de cosechar lo que había sembrado. Y como lo dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte.
Yo estaba a punto de recibir mi paga, mi salario, pero creo que como tenía mi corazón abierto hacia Jesucristo, recibí el regalo de la salvación a través de Él, a través de su sangre. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que así Él pudiera llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero se hizo vivo en el Espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Yo fui salvado esa noche porque Jesucristo murió por mí. Él tuvo la muerte que se suponía que yo debía tener. El pasaje menciona el justo por los injustos. Jesucristo era justo y recto. Él era perfecto. Y Él murió por nuestros pecados cuando nosotros éramos miserables. Nosotros no lo merecíamos, pero Dios nos ama tanto y su amor es tan grande. Si estás pasando por problemas y estás perdiendo la esperanza, si estás asustado, deprimido o perdido, quiero alentarte a que recibas a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Recibe la palabra de Dios, porque ella dice: murió en la carne, pero se hizo vivo en el Espíritu. Así que Jesús murió en su cuerpo físico, pero su Espíritu vive, y su Espíritu vive a través de su palabra. Esa noche recibí su palabra, lo recibí a Él en mi corazón. Tú también recíbelo, y sé bendecido en el nombre de Jesucristo. Amén. Espero que te haya gustado este testimonio. Como reflexión, quiero hacerte hincapié en que su mamá lo llevó a él a la iglesia cuando él era pequeño. Él no aceptó totalmente al cristianismo, pero él mantuvo un respeto hacia Jesús. ¿Por qué? Porque su mamá plantó esa semillita en su corazón en él. Así nosotros debemos de plantar semillitas en las personas de los demás, o nosotros le recomendemos a nuestros amigos y familiares que se acerquen a Dios, a Jesús, y nuestros familiares o amigos nos ignoran, pero no importa, porque nosotros ya plantamos esa semillita y tal vez no va a germinar en ese momento, pero a lo mejor en 10, 15 o 20 años, esa semillita que tú plantaste en tu ser querido va a germinar y va a crecer y se va a hacer un árbol muy grande, como un roble, que ya va a ser muy fuerte en esa fe, y eso se debió a que tú te esforzaste en hablar acerca de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Así que no te desanimes si tú hablas acerca de Dios y te rechazan, porque tu semillita ahí está plantada, y ya depende de Dios y de esa persona que esa semillita que tú plantaste se haga una flor muy bonita o un árbol muy grande que dé muy buen fruto, que dé mucha sombra. Algo interesante que menciona este joven es que él siempre mantuvo un respeto hacia Jesús. Tal vez por eso Jesucristo extendió su misericordia hacia él y lo hizo ya abrazarlo en la fe cristiana. Es algo importante que nosotros nunca despreciemos a Jesús. Podemos despreciar, si lo queremos, a los sacerdotes, a las iglesias, a la religión, pero nunca rechaces a Jesucristo. Jesucristo no tiene la culpa de que los que lo representan aquí en la tierra se porten mal, que pongan en mal nombre su ministerio, su obra, su sacrificio. Te deseo de todo corazón que aceptes a Jesús en tu corazón, y pronto te traeré más testimonios. Que Dios te bendiga, y siempre acude a Jesús antes de cualquier psicólogo o psiquiatra. Jesús es la respuesta para todo. Él no te abandona, Él no falla, Él es perfecto, Él es Dios. Él sabe cómo guiarte, Él sabe todos tus problemas, todos los desafíos por los que estás pasando, por lo que estás sufriendo, y Él va a estar contigo, te va a dar fortaleza. Solo acude a Él en oración y nunca te olvides de Él. Adiós.